Hoy vamos a viajar en el tiempo, a la Holanda del siglo XVII, para conocer una de las historias más extrañas y locas de la economía. Una historia que va de flores, de dinero a espuertas y de una locura colectiva que nos dejó una lección que todavía hoy estudiamos. A ver, suena chiste, ¿verdad? ¿Cómo va a valer una flor más que una casa? Pues aunque parezca increíble, hace casi 400 años la respuesta fue que sí, y con creces. Esta es la pregunta que nos va a guiar en esta alucinante historia. El protagonista de toda esta historia es el tulipán. Pero no un tulipán cualquiera. Esta flor, que venía del Imperio Otomano, llegó a los Países Bajos en el siglo XVI. Y resulta que el clima y la tierra de allí eran perfectos para ella. Sus colores y su forma, que nunca se habían visto en Europa, dejaron a todo el mundo fascinado. Pero lo que de verdad desató la obsesión fue algo totalmente inesperado. Los tulipanes más espectaculares, los que tenían unos pétalos con dibujos que parecían llamas de colores, en realidad estaban enfermos. Lo que nadie sabía entonces es que todo era culpa de un virus, el virus del mosaico del tulipán. Y aquí está la clave de todo. El virus, por un lado, creaba esos diseños alucinantes, pero por otro debilitaba el bulbo, y eso hacía que fuera súper difícil y lento reproducirlos. Así que, ¿qué pasa? Pues que tenías un montón de bulbos normales, de un solo color, fáciles de conseguir, y luego tenías estos, los infectados, que eran una auténtica rareza. Y ya se sabe, cuando algo es raro, su valor se dispara. Ok, para entender esta locura tenemos que ponernos en situación. Estamos en pleno siglo de oro de los Países Bajos. El comercio va viento en popa. Hay una nueva clase social de comerciantes forrados de dinero. Y claro, con unas ganas tremendas de fardar de ello. En ese momento, tener un tulipán de los raros no era como tener una planta bonita en el jardín, ¿qué va? Era el símbolo de estatus definitivo. Era como tener hoy el último modelo de un superdeportivo aparcado en la puerta. Significaba que tenías pasta, contactos internacionales, buen gusto, en fin, que lo estabas petando. Claro, aquí había un problema logístico. Los bulbos solo se podían no ver y plantar en verano, pero la gente quería comprarlos y venderlos todo el año. ¿Qué hicieron para solucionarlo? Pues inventaron algo que, sin saberlo, iba a cambiarlo todo. Se inventaron lo que hoy conocemos como un mercado de futuros. O sea, en vez de comprar el bulbo físico, lo que comprabas era un papel, un contrato, que te daba el derecho a recibir ese bulbo más adelante. Y lo bueno es que podías vender ese contrato a otra persona, con un poco de suerte, por más dinero. Al final, la flor de verdad casi ni importaba. Todo era especulación sobre el papel. Y lo más curioso es dónde pasaba todo esto. Olvidaos de la bolsa o de oficinas elegantes. El negocio se movía en las tabernas. Allí se juntaban grupos de comerciantes, los llamados colegios, y se ponían a negociar. Este ambiente, tan informal y sin ningún tipo de control, hizo que todo el mundo quisiera participar. Artesanos, marineros, gente que dejaba su trabajo de toda la vida para intentar hacerse rico de la noche a la mañana. Así que tenemos la receta perfecta para el desastre. Una cosa muy rara y deseada, un símbolo de estatus social y una forma nueva y súper fácil de especular. El resultado, una auténtica locura colectiva. Los precios empezaron a subir y a subir hasta alcanzar cifras que hoy nos sonarían a chiste. A ver, para que nos hagamos una idea del valor del dinero en esa época. Un trabajador experto, un artesano, por ejemplo, ganaba al año unos 200 florines. Recordad este dato, 200 florines. Bueno, pues ahora viene lo fuerte. En el momento de máxima locura, un solo bulbo de una variedad rara, como el famoso Semper Augustus, llegó a costar más de 4.000 florines. Más de 4.000. Eso es lo que ganaría ese artesano en 20 años de trabajo. Es que mirad este gráfico, es brutal. El precio de un único bulbo de tulipán era equivalente al sueldo de más de una década. Se había perdido por completo la noción del valor real de las cosas. Y pensad que esto no era solo un juego para millonarios. La gente normal y corriente se contagió de esta fiebre. Familias enteras vendieron sus casas, sus tierras, sus herramientas, vamos, todo lo que tenían, para comprar un bulbo, porque estaban convencidísimos de que era una inversión segura y que los precios seguirían subiendo para siempre. Pero ya sabemos cómo acaban estas cosas. Todo lo que sube de una forma tan loca, al final tiene que bajar. Y el batacazo, claro, fue igual de rápido y espectacular que la subida. El principio del fin llegó en febrero de 1637. Se organizó una gran subasta en la ciudad de Haarlem y nadie compró, no hubo ni una sola oferta. Esa noticia corrió como la pólvora y de repente el pánico sustituyó a la euforia. Todo el mundo quiso vender a la vez, pero claro, ya no había nadie que quisiera comprar. En cuestión de días, el mercado se había hundido por completo. El resultado fue un desastre absoluto. Miles de personas se encontraron con que tenían unos contratos que les obligaban a comprar tulipanes a precios astronómicos, pero esos bulbos ya no valían nada. Se quedaron con deudas imposibles de pagar,
Muchísimos perdieron sus casas, sus negocios, se arruinaron por completo. Fue una tragedia para muchísima gente, sin duda. Pero la historia de la tulipomanía nos dejó una lección económica importantísima, una que seguimos estudiando hoy en día. Gracias a este episodio, hoy tenemos el concepto de burbuja especulativa. ¿Y qué es eso? Pues es lo que pasa cuando el precio de algo no para de subir, no porque lo valga de verdad, sino simplemente porque la gente cree que mañana valdrá todavía más y podrán venderlo más caro. El precio se va inflando, se separa de la realidad, como una burbuja de jabón, hasta que, claro, explota. Por eso, casi 400 años después, esta historia sigue siendo el ejemplo de libro de cómo las emociones humanas, la euforia por hacerse rico o el pánico a perderlo todo, pueden mover los mercados mucho más que la lógica o el sentido común. Y todo esto, claro, nos hace pensar. La historia a veces tiene un eco en el presente. Si miramos a nuestro alrededor, con las modas que van y vienen, con las inversiones que suben como la espuma, ¿se nos ocurre alguna tendencia actual que pueda tener un aire a esta locura de los tulipanes? Ahí lo dejo.